En esta sección voy a hacer un cálculo del coeficiente de rozamiento estático y voy a considerar un plano inclinado sujeto al piso horizontal sin la posibilidad de moverse. Y sobre él vamos a colocar un bloque en equilibrio. Las fuerzas que intervienen entonces son el peso del bloque, la fuerza de fricción, la fuerza de reacción de la superficie, que es la normal, y las componentes del peso. Entonces, el peso se descompone a lo largo de dos ejes. Uno a lo largo del eje X, que es una recta paralela al plano, y otra a lo largo del eje Y, que es una recta perpendicular al plano. De la componente X es igual a la masa por la gravedad por el seno de teta, y la componente en Y es la masa por la gravedad por el coseno de teta. En este caso, teta vale 14 grados. Y la fricción es directamente proporcional a la normal. La constante de proporcionalidad es exactamente el coeficiente de rozamiento estático. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la suma de todas las fuerzas que intervienen en el sistema debe ser igual a la masa por la aceleración. Como tenemos dos componentes, entonces tenemos suma de fuerzas en Y, que es igual a la normal, menos la componente en Y, debe ser igual a la masa por la aceleración en Y. Y la sumatoria de las fuerzas en X va a ser la componente del peso en X menos la fuerza de fricción igual a la masa por la aceleración en X. Como el bloque está en reposo, entonces las aceleraciones tanto para el eje Y como para el eje X debe ser igual a 0. Entonces de aquí sacamos que la normal es igual a la componente del peso en Y y la fuerza de fricción es igual a la componente del peso en X. Combinando estas dos ecuaciones llegamos a que la fuerza de fricción sobre la normal es igual a la tangente de teta y exactamente es nuestra constante. Vamos a quitar los ejes. Cuando el bloque se coloca sobre el plano y se va cambiando el ángulo de inclinación, existen muchos valores del ángulo para el cual el bloque sigue en equilibrio, la aceleración se hace nula. Pero hay un ángulo crítico donde el bloque inicia su movimiento. Vamos a ponerlo en animación y vamos a encontrar ese ángulo en donde la aceleración deja de ser nula y por consiguiente entonces el bloque va a empezar a deslizarse. Esto es debido a que al aumentar la inclinación se reduce paulatinamente la componente perpendicular del peso W sub y por lo tanto disminuye la fuerza normal. De esta forma concluimos que el coeficiente de rozamiento estático es igual a la tangente del ángulo crítico en el que el cuerpo se mantiene en equilibrio sin deslizarse. En este caso va a ser 21 grados. Este procedimiento permite calcular los distintos coeficientes de rozamiento. Del mismo modo, conociendo el coeficiente de rozamiento entre dos materiales, podemos saber el ángulo máximo de inclinación que puede soportar sin deslizarse. Vamos a ver que los coeficientes de fricción que se obtienen experimentalmente, su valor está comprendido entre 0 y 1. Y entonces ahí tenemos una gama enorme para las diferentes superficies en contacto. En este punto es importante entonces introducir la distinción entre fricción estática y fricción dinámica. La fricción estática es la fuerza de fricción que actúa cuando no hay movimiento, mientras que la fricción dinámica es ligeramente inferior y es la fuerza que actúa cuando el bloque está en movimiento. Estas dos fuerzas se pueden calcular utilizando coeficientes de fricción distintos. El coeficiente de fricción estático para cuando no hay deslizamiento y coeficiente de fricción dinámica cuando hay deslizamiento. Bueno, jóvenes, si les gustó, escríbase.
y nos vemos en la próxima. Chao.